Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 47 de Podcast Los Tiempos Digitales. Un placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana, todos los miércoles con distintos temas importantes. Muchísimas gracias, realmente estamos muy contentos por todo el apoyo que nos están brindando a través de nuestras redes sociales, las plataformas. Decirles que estamos en Spotify, estamos en YouTube y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Semana a semana estamos con temas variados, temas muy importantes, no solamente desde la perspectiva coyuntural, sino también desde la perspectiva cultural, social, económica y, como es el caso de hoy, medioambiental. Estamos con un tema importantísimo, tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de preservación, vamos a hablar de animales en peligro, vamos a hablar del programa Jucumari, que es un programa maravilloso, a veces con muy poco bajo perfil. Sin embargo, creo que se hace un trabajo bastante interesante y creo que es vital visibilizar todos estos temas, porque quienes trabajan en función de algo positivo, en este caso del programa Jucumari, su preservación, su cuidado, y obviamente pues son gente que a veces no les gusta mucho aparecer. Sin embargo, creo que es necesario hacerlo porque esto nos va a permitir hacer un contrapeso, porque así como hay gente que trabaja mucho, pues también hay otra gente que hay que encomiar y hay que visibilizar en este caso. Bueno, para esta podcast tan importante tenemos la presencia, hemos querido invitarla a Andrea Fuentes. Ella es ingeniera en medio ambiente. Vamos a hablar de una serie de temas importantes, les reitero, de medio ambiente, indudablemente. Vamos a hablar de ese trabajo silencioso que se viene haciendo, pero también, una vez más, de este programa tan importante que es el programa Jucumari. Andrea, muchísimas gracias por aceptar este podcast para Los Tiempos. Bienvenida. Hola Rudy, gracias a ti por la invitación. Realmente un placer. Hemos coordinado en veces anteriores, tal vez para entender un poco más de la problemática de las especies amenazadas. Y correcto. Bueno, es un placer realmente poder charlar de estos temas a tu audiencia. Pues nosotros estamos más que contentos porque a veces no se habla mucho de esto. No sé por qué, no entiendo la razón. De pronto tal vez tú nos harás un poco entender por qué no se habla mucho, o de alguna manera no se quiere hablar mucho de este tema medioambiental. Parece que piensan muchos que es una especie de mito, ¿no? El cambio climático, la preservación de la flora y la fauna en nuestro país. ¿Cuál es el trabajo que has venido realizando, un poco silenciosamente, pero también efectivo? Ahora queremos conocerte un poco. Bueno, como ingeniera ambiental, mi formación no tiene un enfoque específico a la conservación de especies. Sin embargo, es la visión amplia que creo que también me ha interesado mucho, el poder abordar desde esa visión amplia la conservación de especies. Es bien interesante lo que mencionas, Rudy, porque creo que el por qué no hablamos viene de estas temáticas importantes que son realidades que están comprobadas científicamente, como por ejemplo, bien decías, el cambio climático, la deforestación, la disminución de especies, la biodiversidad y todo eso. Y cómo esto nos está afectando al día a día, ¿no? Desde el abastecimiento de agua hasta el aire que respiramos. Y creo que viene desde muchos lados, ¿no? Es una necesidad creciente de tener que educarnos también, ¿no? Y de ver que hay cosas que están pasando en un ritmo acelerado que no era como solía ser, ¿no? Y que evidentemente la acción humana es la causa principal, ¿no? Uh-huh. Entonces no vemos al ser humano como, desde los proyectos no lo vemos como un devastador en sí, pero sí vemos que podemos tener acciones. Pero Andrea, en algunos casos sí lo es. Sí lo es. Sí lo es, sí, o sea, sí. Definitivamente. Depende del contexto, creo que podemos ver que las acciones son pues inmediatas, ¿no? La disminución de la biodiversidad lo dice, ¿no? Pero sin embargo, creemos que son acciones que se pueden corregir. Uh-huh. O sea, no es que no se pueda cambiar, pero viene desde algo profundo que nos afecta a todos y es muy difícil de cambiar, que son los hábitos, ¿no? Y creo que por eso es la razón también que a veces se evita estos temas, porque todos tenemos una responsabilidad en eso. No, claro. Por eso no lo veo como necesariamente el devastador, la industria, todo eso. Todos tenemos una responsabilidad. Perdón que te corte, pero nos gusta hablar, bueno, o sea, me incluyo,
a los grupos les gusta hablar, etcétera, pero ya cuando se trata de involucrarse así terriblemente a través, digamos, de políticas gubernamentales, políticas de defensa del medio ambiente, ahí ya un poquito como que ahí retrocedemos, ¿no? Entonces sí. Ahí miramos a otro ladito, miramos ¿no? a otro lado, o sea, sí creo que más que nos gusta hablar, nos gusta identificarnos como personas responsables, que aprecian la naturaleza y que tienen un estilo de vida que la va a conservar. Pero como bien dices, el muro se pone cuando ya es un momento de poner políticas públicas reales, claro, que van a aportar a conservar nuestros ecosistemas y que no van a ir a únicamente, porque no necesariamente uno tiene que dejar de lado el sistema mercantilista para poder conservar, pero no debería ser el foco único. Ese es el problema, que tenemos opciones, pero tomamos las opciones que solo proveen dinero, ¿no? Como políticas públicas. Claro. Pero ese es un ángulo. El otro ángulo es el ciudadano común y corriente y sus hábitos. Porque las políticas públicas, es igual que el mercado, siguen la demanda. ¿Qué quiere la gente? Quiere más autos, más casas, ¿no? Queremos vivir en un cierto modelo de vida, ¿no? Y para eso hay un costo ambiental. Entonces, de los dos lados es muy importante desde mi punto de vista tomarlo en cuenta. Desde arriba las políticas públicas y también desde abajo, desde el ciudadano como tú, como yo y nuestros hábitos diarios. Cómo nos transportamos, de qué nos alimentamos. Eso hace la demanda para que se creen políticas públicas que exigen tanto del medio ambiente, ¿no? Ahora, Andrea, en un país tan complejo, tan abigarrado, como decía Zabaleta Mercado, tan complejo y diverso, con distintos comportamientos, a veces se hace cuesta arriba el poder hacer entender este tema. Es decir, cómo nos introducimos a través de estas políticas públicas que tú dices, por ejemplo, en regiones tan importantes, qué sé yo, de bosques, de selvas, etcétera, cómo les decimos a los ciudadanos, caramba, el planeta está marchando mal, nuestro medio ambiente está en peligro realmente inminente, muchas especies de aves, de animales están desapareciendo, porque esto no es parte de nuestro sueño, ni una pesadilla, ni mucho menos, es real. Entonces, ¿cómo nos introducimos más allá, digamos, de un marco jurídico que puede o no tener una vigencia determinada, más bien de gestión social y de educación? Sí, creo que el contexto lo dice todo. Yo creo que el contexto urbano es un contexto con el que la mayoría estamos relacionados y también la mayor parte de las personas que de alguna manera hemos absorbido este conocimiento de que hay degradación ambiental, hay cambio climático, hay declinación de especies, biodiversidad y todo eso. Vivimos en un contexto que es el que se lava las manos de la responsabilidad también, ¿no? Por eso digo, depende el contexto. Creo que debemos incidir de acuerdo a cada contexto. Cuando pensamos en, por ejemplo, muchas especies amenazadas que van a vivir mucho más cerca a comunidades locales que a las ciudades, ahí también a veces tenemos la idea de que tenemos que ir a educar, así como que a decir aquí se hace así, 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 pero creo que debemos tomar en cuenta realmente cómo han estado viviendo estas personas y si realmente ese estilo de vida es el que está impactando a la biodiversidad. Y definitivamente van a ver todos creamos un impacto. Vivamos en comunidades locales o vivamos en las ciudades, seamos profesionales o no, todos creamos un impacto. Entonces creo que ver el contexto local es la línea base. Y es de ahí desde donde se parte también cuando uno piensa en identificar, por ejemplo, si vamos a trabajar con una especie amenazada, ¿en qué nivel de amenaza está? ¿Dónde está? ¿Con quién comparte el hábitat? Exacto. ¿Cuáles son sus amenazas directas? Exacto. ¿Qué es lo que hay que ver primero? ¿No? Sí, y aquí quiero cortarte, perdón. No basta, por ejemplo, como dije anteriormente, no basta tener un marco jurídico no basta, no, para nada. Bastante taxativo, es decir... Es igual casi solo, ¿cómo diría?
igual como ley ambiental en Bolivia tenemos una ley fascinante. Exacto. Si por ejemplo una persona tiene 2 loritos en su casa, le caen los personeros de no sé qué y no sé cuánto, decomisado y nunca más los has vuelto a ver. Pero detrás de eso tienen que existir políticas, ¿no es cierto? No solamente educativas, sino también de concientización. El gobierno tiene que hacerse cargo de todas esas cosas porque... tiene que hacerse cargo igual más allá de promulgar una ley agradable, bonita, increíble, ¿no? Claro. Tenemos leyes devastadoras, ¿no? En términos de los ecosistemas en los que vivimos, pero también tenemos leyes muy buenas que se quedan en un papel, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener estas leyes si no va a haber un cumplimiento, si no va a haber las sanciones reales, si al final a la hora de tomar responsabilidad, la misma ley los exime a los culpables de la responsabilidad? Exacto, eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en los 2 incendios más impresionantes y de una magnitud incalculable en el país, el 2019 y el pasado año, ¿no? Donde se han quemado, no sé, han muerto más de no sé, 3 millones de aves, etcétera, árboles devastados, y eso es absolutamente irreversible en muchos casos. Claro, o sea, el tiempo que va a tomar en la regeneración de esos ecosistemas es bastante y nos dice mucho de cómo está funcionando el sistema político, el sistema legal, respecto a nuestra, digamos que queremos tener una identidad de conservación que se ve que no está, ¿no? Que se ve que no está. Nosotros como proyectos pequeños no buscamos ya apoyo aquí en medios ni locales ni nacionales porque simplemente no lo hay. Claro. En el caso, por ejemplo, del oso andino, hay un plan estratégico para la conservación del oso andino, ¿no? Que se ha diseñado, un plan muy interesante, muy objetivo, muy real y que apunta a cuáles son las responsabilidades de quiénes y que tiene muchas probabilidades de éxito, la verdad. Se lo ha hecho muy buenos diseños de planes de conservación, pero a la hora de la implementación es el problema. Claro. ¿A quién acudimos para decir... tenemos la capacidad de poder implementar estos planes y trabajar con comunidades y hacer todo este proceso, pero no recibimos el apoyo? Ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí también hay una ausencia de la... Claro, alguien tiene que hacerse cargo desde el punto de vista gubernamental, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo la última vez que conversábamos, Andrea, fue justamente a propósito de un avistamiento de un ocesno, de un bebé jucumari acá en Cochabamba. ¿Cómo ha evolucionado todo eso? Es decir, siguen en ese trabajo... porque eso es otro tema, es decir, yo cuando me enteré de la noticia dije, estamos complicados, porque ahí se van a aparecer, no sé, 20 cazadores, van a perseguir o lo van a matar, etcétera, etcétera. Realmente es una cosa que nos tiene en vilo porque definitivamente, pues, de lo que se trata justamente es de preservar, de garantizar que la flora, o en este caso la fauna, en este caso obviamente el oso andino, el jucumari, esté cuidadito ahí, que no atenten contra su vida y obviamente los depredadores, etcétera. ¿Cómo ha ido marchando este tema? Bueno, creo que el tema que mencionas, si no me equivoco, es del caso de un transportista, si no me equivoco, que agarró últimamente. Sí, ese es lo último que escuchamos, ¿verdad? Bueno, yo lo último que supe del caso era que lo liberó, ¿no? Aquí hay una cosa igual bien interesante de cuáles son las motivaciones para hacer ciertas cosas. En este caso, como te decía, 2 formas de ver la cosa, de cómo podemos cuidar el medio ambiente, a través desde lo macro, políticas públicas, y del individuo, ¿no? Nosotros como individuos. En este caso, creo que ha sido algo muy visible de que nos falta educarnos como individuos, ¿no? Pero también tenemos que ver por qué estamos motivados para hacer estas acciones tan extremas. Creo que la visibilización en redes sociales ha sido muy fuerte en este caso. Esta persona tenía una necesidad de mostrar algo extraordinario para aumentar un ranking en redes sociales, ¿no? Y eso le ha motivado a hacer esa acción tan extrema, ¿no? Desde su ignorancia también, me imagino que no era consciente de que no puedes simplemente tomar a una especie silvestre, mucho menos una especie amenazada como el oso andino, ¿no? Ahora igual nuestra visión de cómo nos educamos, de decir, pobre animalito, lo voy a cuidar, ¿no? Si es que esa es la motivación, porque la motivación real creo que era realmente un poco de protagonismo, ¿no? También tenemos que cuidar desde la casa, la educación, eso de los animales silvestres, tenemos que dejar su ciclo, ¿no?
y no rescatarlos, porque no estamos rescatando realmente una especie, Claro. la estamos condenando. En el caso del pobre oso andino no tenía ni 2 años, tenía 1 año ¿no? Esta ha sido una conversación con otros expertos también que hemos tenido. Entonces, lo han liberado lejos de la madre, lejos de donde estaba. Esos 2 años para ese OCES no son importantes para adquirir habilidades de sobrevivencia. Por supuesto. Y para que no esté expuesto a otras personas, como bien dices, que tal vez lo han liberado para que la otra persona a la esquina lo agarre y lo tenga en cautiverio como una mascota hasta que ya no pueda más. Claro. Y lo mate y lo libere o vaya a llenar a tantos refugios y centros de acogida que apenas están lidiando con lo que tienen, ¿no? Y ahí también entra otro tema de políticas. Los centros de acogida no tienen el respaldo necesario de la institucionalidad para poder liberar a estas especies. Solo los acumulamos. Claro, porque nos claro, falta claro. investigación en los protocolos de liberación de las especies de aves. ¿Cómo vamos a hacer? Porque una vez que ya introduces a una especie a un espacio confinado con otras, las enfermedades que pueden llevar a la vida silvestre, las enfermedades que se puede traer de la vida silvestre a estas especies. Entonces, nos falta un buen camino y yo creo que también aquí está muy claro que necesitamos apoyar la investigación, porque es a través de la investigación que vamos a sacar protocolos reales de decir, bueno, así se hace, así se hace y así se hace con tal especie. Ahora, desde el punto de vista de tu experiencia, ¿cómo nos ubicamos a nivel, digamos, cuando menos del cono sur? Obviamente compartimos muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la defensa del oso andino, el jucumari, no solamente está en Bolivia, está en Ecuador también, creo que en Argentina, etcétera, en Perú creo también. El cóndor de los Andes, por ejemplo, está en Ecuador, Chile, Perú, etcétera, en Bolivia. ¿Cómo nos ubicaríamos desde el punto de vista, no tanto jurídico, sino de una conciencia clara de que la gente no solamente pues, no puede hacer lo que tú mencionabas hace un momento, sino también el hecho de poder preservar, porque prácticamente son animales endémicos de nuestras regiones y bueno, son únicos e irreemplazables? Es decir, cuando mueren 20 o 30 cóndores, por ejemplo, producto de envenenamientos, etcétera, es una cosa pero de locos, de llorar, porque tú sabes mejor que nadie que reproducir a un cóndor o reproducirse en su... Es absolutamente complejo por sus características, etc. ¿Cómo nos ubicas en Esa es una buena pregunta. Yo creo que para ubicarnos realmente tenemos que enfocarnos en educarnos, ¿no? Realmente a veces uno piensa que es lógico que para ciertas comunidades locales comprendan incluso el concepto de que está disminuyendo las poblaciones de ciertas especies, ¿no? Ellos han vivido con ciertas interacciones con la fauna desde siempre, ¿no? La presión del crecimiento poblacional, los espacios entre la vida silvestre, la gente, las urbanizaciones, las comunidades, están haciendo que justamente se sientan a las especies como perjudiciales, porque a veces también lo son perjudiciales para ciertas propiedades privadas, por ejemplo, en comunidades locales, ¿no? Entonces, yo creo que aquí debe partir desde diferentes puntos de vista. Como lo vemos en las ciudades, es educación, programas de educación y difusión y concientización muy reales que vayan a la línea con nuestras especies nativas, porque a veces uno dice, ¿por qué un niño está aprendiendo que hay oso panda y que hay jirafa y que hay elefante y no sabe que hay un oso andino en Bolivia y que es el único oso en Sudamérica? Educación. En contextos de comunidades locales, yo creo que tiene que haber un acercamiento real para que haya igual, no solo educación, sino... Porque ahí yo quiero recalcar y reconocer también que nosotros como profesionales no conocemos tan bien las especies como conocen las comunidades locales que interactúan con ellos. De, por ejemplo, dónde viven, cómo se reproducen, cómo están, dónde encontrarlas. Por eso nosotros contamos con el apoyo de guías locales, sí o sí. Ellos tienen el conocimiento. Entonces ahí tiene que haber un acercamiento, más que desde la perspectiva de educación, de intercambio de saberes. Yo sé esto, lo comparto contigo, ¿tú qué sabes? Tú sabes esto, lo compartes conmigo y así vamos aprendiendo juntos. Creo que ese aprendizaje mutuo es re importante en tema de, sobre todo, especies que están desapareciendo, que obviamente comparten el hábitat con comunidades locales. Sí, mi pregunta tenía que ver un poco con lo que dices, pero reforzando un poco el tema, Andrea,
¿Está cuantificado el tema del oso andino, del jucumari? Es decir, ¿cuántos ejemplares existen? Bueno, un acercamiento cuando menos, su ciclo, porque es un animalito bastante interesante, ¿no? O sea, tan interesante como misterioso, exacto, ¿no? Exacto. Incluso para la ciencia ahora, como bien decías, el oso lo compartimos con toda una región. Toda la región andina, nuestra cordillera de los Andes, incluyen Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y, estaba todavía en duda en términos científicos el norte de Argentina, parece que ya no sé. Pero bueno, en términos de cuantificación, todavía falta mucha investigación. La última cuantificación en publicaciones científicas se ha estimado 3.000 osos en Bolivia. 3.000 osos en Bolivia, ¿no? ¿Distribuidos Bolivia. ¿En qué zonas? Distribuidos en toda la región de los Andes y en diferentes ecosistemas dentro de la región de los Andes, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, ¿no? En La Paz, ¿no? Las zonas donde más se distribuyen los osos andinos. Y de ahí también se han hecho estudios un poco más específicos, incluso priorizando zonas que son importantes para su conservación, de acuerdo a dónde era su distribución histórica, donde estuvieron hace mucho tiempo, y dónde es también su distribución potencial, quiere decir donde hay hábitats adecuados que pueden albergar poblaciones de osos, ¿no? Y nosotros trabajamos en una de esas zonas prioritarias y la densidad que se estima son como la población son como de 700 osos, ¿no? Entonces, entre adultos. Sí, entonces estamos hablando de especies que tienen digamos, se reproducen bastante, un rango de reproducción bajo, 2 a 3 crías, ¿no? Y 2 años que pasan con la mamá ocupan un rango bastante grande, ¿no? Pero están bien esparcidas, no hay una densidad que vas a encontrar, ¿no? Son especies que habitan igual lugares desafiantes. Por eso también hay pocas especies en las zonas más altas de montaña, ¿no? Entonces nos hace dar cuenta que la población es baja, que tiene muchas amenazas y que necesita intervención, ¿no? Necesitan acciones de conservación. Este tema de cuantificación se ha hecho a través de qué método? ¿Se ha logrado, por ejemplo, ponerle collares de rastreo o alguna cosa de esas? No. Eso es bien interesante porque, bueno, esta cuantificación se puede hacer por diferentes métodos, estimaciones de población. Se puede hacer con collares de rastreo, determinando un rango y a partir de ahí calculando más o menos cuántos osos podría haber en un lugar determinado. Se puede hacer a través por cámaras trampa, ¿no? Y ahorita yo creo que en estos últimos años he visto publicaciones de diferentes desde diferentes métodos. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Algunos son más caros que otros. Estimar con cámaras trampa habría que tener mucho presupuesto para poder realmente estar ahí. El otro método es el que más sencillo, pero con más esfuerzo físico, que es monitorear haciendo transectos, caminando de ciertos lugares en ciertos tiempos, en ciertas distancias, tomando nota de eso y de ahí calculando las poblaciones, ¿no? Nuestras estimaciones se han basado igual en otras especies, de incluso otros lados, ¿no? Para poder decir, porque todavía no hemos podido poner los estudios poblacionales en cada lugar donde hay osos. Lo de collares es bien interesante, no estoy muy al tanto, pero me encantaría igual informarme un poco más de eso, de cuántos proyectos en Bolivia tienen collares de osos, porque nos dan información muy relevante, no solo a nivel de población, sino también el tema del conflicto oso-gente. Saber dónde está un oso es muy relevante. Podríamos tener alertas tempranas para evitar que el oso se coma el ganado, se coma los cultivos, para entender por dónde se mueve, para poder definir igual zonas que sean del oso y poder hacer acciones de manejo pertinentes con comunidades y que el oso no alcance el ganado, ¿no? Entonces hay muchos beneficios en estas nuevas tecnologías. No estoy, como te digo, muy segura cuántos se han hecho en Bolivia, voy a averiguar eso, pero en otros países sí han evidenciado cosas interesantísimas. Te comento algo bastante interesante. Hace algún tiempo tuve la posibilidad de hablar con un responsable que es una fundación que opera en el trópico de Cochabamba, que es la preservación de la serpiente pucarara. Entonces, es una fundación interesante porque en principio pues la gente veía esta serpiente, que es endémica además de Cochabamba, del trópico cochabambino, y las mataban.
Sí, sin ninguna pena ni gloria, ¿no? Las mataban y listo. Entonces, paulatinamente empezaron a desaparecer, estaban en peligro, etcétera, pero empezaron un poco a incentivar el tema de la información, el tema de poder preservarlas, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del oso jucumarí y de otras especies, desde el punto de vista, no, reitero una vez más, no tanto del marco jurídico, porque ya sabemos que si hay directamente a la cárcel y no hay, digamos, un proceso correcto en el tema, sino más bien de este tema económico, porque obviamente, como tú dices, se necesita dinero, sí, ¿no? Para muchas cosas, realmente, si se quiere hacer bien las cosas. Y obviamente, pues tú has venido trabajando con este tema desde hace mucho tiempo y supongo que arañando también dinero de donde no hay, ¿no? Sí. O sea, a veces hay una impotencia terrible, sí, que no se la puede saldar por recursos. ¿Cómo ha sido este proceso de acercamiento, digamos, al gobierno y a los personeros indicados para poder decirles, señores, nosotros tenemos este problema en el país, están estos animales en peligro, etcétera, ayúdennos? Bueno, creo que las primeras instancias que hemos tocado, creo que depende cómo está igual, bajo qué paraguas están los proyectos, ¿no? Nosotros hemos iniciado casi como una iniciativa independiente, con una organización pequeña, seguimos siendo bastante pequeños, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es un desafío el conseguir los fondos para poder seguir llevando a cabo, porque son estrategias. Un proyecto no es decir como un ciclo y acabó, es una estrategia que tratamos de cumplir para lograr objetivos de conservación, ¿no? Por ejemplo, disminuir el conflicto y aumentar la coexistencia entre el oso y las comunidades locales, ¿no? Es un proceso. Es un proceso que va a tener un componente científico y un componente social muy poderoso, porque va desde la percepción. Es bien interesante el ejemplo que dices de la serpiente, porque puede que su principal amenaza simplemente sea que no le gusta a la gente y le da miedo y la matan. Exacto. Es una percepción negativa que hay que trabajarla. Entonces ahí te dice, es un proceso social que hay que hacer con las personas, el trabajar. No sé si será ellos que tienen la plataforma, pero yo sigo en redes igual a Proyecto Pucara, se llama, si no me equivoco. Pucarara, perdón. ¿Qué es el nombre de la sección? Sí, excelente difusión. Es muy, muy interesante cómo están trabajando conceptos científicos para, volviéndolos sencillos y enseñándolos a los niños y a las comunidades, ¿no? Cosas que son importantes que sepan, como por ejemplo, ¿por qué no tienes que tener tanto miedo a este animalito? A veces es su apariencia lo que los condena, nada más. Exacto. Simplemente no le gusta a la gente y lo va a matar. Eso pasa mucho con anfibios y reptiles, ¿no? Tienen este estigma de la apariencia. Y el otro estigma que tienen las especies que les juega a veces a favor, a veces en contra, pero en realidad mejor es sacarlo y ver desde otra perspectiva, es decir si el animal es bueno o malo. Las especies tienen un valor intrínseco por ser una especie, ni buenas ni malas, no son buenas ni malas, ellos tienen instintos de sobrevivencia, claro, ¿no? Y actúan a través de eso. Entonces no es que vaya con maldad a alguien a picarte o a comer tu ganado, ¿no? Simplemente hay que entender las raíces del problema y cómo esto se relaciona con nuestro estilo de vida. ¿Cómo es el trabajo de campo, particularmente de vos? Porque indudablemente para saber tienes que estar ahí, tienes que acampar semanas y semanas, avistamientos, rastreo, su comportamiento, alimentación, es una cosa pero de locos, pero también fascinante. Fascinante. Es una cosa. Esa es la palabra. A mí me fascinan los animales y creo que es una cosa impresionante. Sí. ¿Recuerdas que la vez que hubo un avistamiento aquí, hablamos de este tema? Sí. ¿Cómo es el poder estar trabajando ahí in situ, ¿no? En esos, de pronto, pues, lugares agrestes? Yo creo que realmente para hacer eso te tiene que gustar. Pero lo haces. A mí me encanta. Claro. ¿Qué tiempo te pierdes, por ejemplo? Bueno, depende qué vamos a hacer. Por ejemplo, la metodología que nosotros seguimos de investigación no está tan enfocada a determinar la población, dado que la principal amenaza del oso en la zona es la interacción con el humano. Está enfocada a determinar si el oso ocupa o no el hábitat. Entonces lo que hacemos es ir, caminar,
Muchas veces, obviamente, hay que acampar, son lugares alejados, ¿no? Los osos también son bastante esquivos, no les va a gustar donde hay gente, entonces, donde no hay gente, no hay casas, ahí vamos a tener que ir. Y lo que hacemos es identificar lo que tú decías, qué come, dónde duerme, las heces, ¿no? Y las interacciones con el ganado. Esas cosas, le registramos todo eso. Por ejemplo, si en la parte de alta montaña el oso principalmente se alimenta de cayaras o bromelias, va a dejar una marca muy evidente. Es el único que básicamente que tienen parecido como nosotros, son patas, pero las utilizan muy similar a las manos. Las agarran y como un palmito se comen el corazón y dejan las hojitas ahí ordenadas. No necesito ver al oso para saber que estuvo ahí. Ahí digo, aquí comió. Tomamos un dato. Tomamos un dato de GPS y continuamos. Vemos un sendero. El conocimiento local, y eso quiero recalcar, es súper relevante. Porque por más que yo haya estudiado toda la base teórica y científica del comportamiento del oso andino, no se compara a alguien que ha vivido con él toda la vida. Entonces nuestro guía local es clave. Nos ha enseñado mucho. Por ejemplo, identificación de senderos al principio para nosotros era ¿qué está viendo? No vemos esa diferencia entre la paja de aquí y la paja de aquí. Y después, poniendo cámaras trampa, evidenciamos es un sendero de oso, ¿no? Entonces, ahí entra el valor de tener que hacer proyectos de conservación con base comunitaria. Tenemos que incluir el conocimiento local. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Por supuesto. Sí. Ahora, el oso andino es mitad y mitad, es decir, mitad vegetariano, mitad carnívoro. O sea, porque imagínate vos un oso andino, o sea, ¿cuánto pesa más o menos? ¿Unos 200 kilos, 100 kilos? Creo que 180 era el dato, algo así, es mucho. Sí. Entonces, para poder cazar, qué sé yo, una liebre, por ejemplo, o qué sé yo, un conejo, le hace realmente complejo, ¿no? A diferencia, digamos, de otro tipo de osos, donde el alimento lo tiene ahí, en este caso los salmones osos. En el río, abundantes, ¿no? Exacto. Claro, y este oso que vive en zonas altas, donde no hay tanta densidad ni de fauna, ¿no? Y vegetación tampoco. Bueno, ahí ese es un punto bien interesante porque el oso andino es carnívoro en primer lugar. Es un carnívoro, viene de los carnívoros, ¿no? Él come, su dieta histórica siempre ha sido la carne, ¿no? Sus adaptaciones genéticas en el tiempo han hecho que también su dieta varíe de carnívoro al oso andino, que es, digamos, se estima 80% de base vegetal su dieta, ¿no? Pero no quiere decir que no coma carne, ¿no? O que sea un oso de peluche, ¿no? Porque ahí también la romantización de la especie la puede condenar. Tenemos que entender a las especies como son. Sigue siendo una especie salvaje y carnívora, ¿no? Ahora, hay otro término bien interesante que se utiliza para el oso andino y es que es oportunista. Oportunista ya está en el comportamiento. Quiere decir que si ve bromelias, va a comer bromelias. Si ve proteína como vacas, es muy probable que también se alimente de eso. Entonces, va a tomar lo que haya en su hábitat, ¿no? En el lugar que ocupa. Y eso es muy relevante, porque por mucho tiempo, con la idea de que el oso era vegetariano, ¿no? Así, hasta con ese nombre, se ha ignorado el conflicto oso-gente, que es tan relevante para su subsistencia en términos de tomar acciones para conservación. Entonces, ahora, desde ya un buen tiempo, la ciencia ha dicho, escuchen al conocimiento local. Porque hace poco hubo igual una charla súper interesante por el Día de los Osos, no fue hace mucho, y decían que el conocimiento científico estaba tan ensimismado en decir que el oso era vegetariano y que no come vaca, que estás mintiendo, y las comunidades lo estaban diciendo, se come mi vaca, y nosotros no creíamos. Entonces hay un ego que tenemos que bajar igual desde la comunidad científica y relacionarnos al intercambio de saberes, porque estamos amenazando más a la especie cuando ignoramos algo de su historia natural o su comportamiento, ¿no? Entonces, si el oso es carnívoro, 80% su dieta base vegetal, vegetariano, digamos, pero sobre todo es oportunista, va a tomar lo que haya, ¿no? Para alimentarse. Ahora, obviamente, desde esa perspectiva, como tú dices, pues tiene que existir una serie de mecanismos importantes, ¿no? Primero, partiendo del hecho de que, ¿qué pasa, por ejemplo, en una comunidad que entre comillas, es atacada por un oso
Ucumari, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar el tema, algunas políticas de ahuyentamiento, por ejemplo, o algún tipo de forma de poder estar ahí, pero en ningún caso matarlos, por ejemplo, sí, herirlos, etcétera. A través del trabajo que tú haces, de tu liderazgo, etcétera, se está haciendo esto, se hace un programa de educación, más allá, digamos, de que obviamente los lugareños sepan perfectamente el comportamiento, etcétera, pero obviamente este otro lado también, ¿no? De decir, pues este es un animalito que solo existe en la región y hay que cuidarlo, etcétera. Creo que igual el contexto es súper relevante, ¿no? El contexto local, sobre todo, ¿no? Si son comunidades que por lo general han tenido historias de pérdidas de ganado, de cultivos porosos, si uno se pone a pensar antes de que tengamos nosotros incidencia como proyectos de conservación hace mucho tiempo atrás, ellos han manejado esto siempre, ¿no? Ya sea cazándolos, ya sea tomando medidas para su ganado. Muchos hablaban también de, bueno, dejamos de tener ganado, cambiando de actividad y de rubro, ¿no? Pero obviamente ahora el problema, el por qué incidimos, es porque las especies están disminuyendo sus poblaciones demasiado y ya esas interacciones así pueden tener un impacto muy fuerte en las poblaciones, ¿no? El proceso es complejo. Hay que entender primero el contexto local muy bien, ¿no? Y poder realmente buscar una solución conjunta. Es lo que nosotros apostamos con la conservación comunitaria, ¿no? Y eso implica otro proceso social, ¿no? De realmente primero identificar el problema con ellos, porque a veces igual sentimos que entendemos el problema, pero hay cosas que cambian y que no es así, entonces deben ser parte incluso del diseño del proyecto, las comunidades locales, porque también el ser parte del proceso empodera la solución. No es que yo voy a decir, aquí van a ser, puede que sean muy simples las soluciones igual, cercos, un vigilante, petardos por las mañanas para evitar que llegue, ya, puede que sean simples, pero no es muy bueno que salga desde nosotros como proyectos, porque somos los externos, ¿no? El empoderamiento viene cuando la solución viene desde ellos, y ahí, cuando vean que funcionan, ese es el empoderamiento y lo que va a funcionar a largo plazo, lo que va a ser sostenible, digamos, ¿no? Entonces, eso dice que es un proceso social de interacción y de creación de confianza, creo yo, ¿no? Bien, Andrea, ¿en qué estás ahora? Es decir, estás trabajando obviamente en este tema de la preservación, conservación también le llaman el oso de anteojos, etcétera. ¿Cómo estás a la vanguardia, no solamente de este tema, sino de otros también? ¿Estás con alguna fundación, estás con algún tipo de agrupación que de alguna forma también, digamos, se refleja en el trabajo, qué sé yo, de campo, en el tema económico, que es fundamental? ¿Cómo estás interaccionando? Bueno, ahora como proyecto nosotros tenemos componentes. Actualmente trabajamos con un grupo de mujeres en un desarrollo textil como una iniciativa sostenible, que esta es como una herramienta de generación de una economía a comunidades que se ven afectadas por el oso andino, pero también para nosotros se ha convertido en una herramienta de acercamiento al conocimiento local, clave, ¿no? Entonces, más allá del desarrollo económico que puede haber de esta iniciativa, que igual está en pañales, necesita todavía ser trabajada y todo eso, ¿no? Para llegar a una economía real para las comunidades, nos está sirviendo como un mecanismo de acercamiento, sobre todo a las mujeres, a sus percepciones, ¿no? Y al empoderamiento también, ¿no? Que para nosotros igual es muy importante empoderar, ¿no? No solo comunidades, desde el punto de vista de género también y demás. Actualmente vamos con la iniciativa textil con mujeres y también estamos en la parte de investigación en un momento bien bonito, interesante, porque estamos junto a comunidades empezando una exploración en todo el área que estamos, con diferentes guías de diferentes comunidades, que antes estábamos solo en una, lo que es un avance para nosotros, con mucha presión de la comunidad, pero que nos está resultando en realidad como una ventaja, ¿no? De ir con ellos, identificar dónde hay oso, dónde no hay oso, dónde hay oso, dónde no hay oso, y de ahí empezar el proceso a trabajar e interactuar con ellos. De ahí, con el apoyo de un equipo de México, estamos esperando el poder poner un collar, ¿no? Y realmente ver
toda esta información tan valiosa que se va a poder adaptar, ¿no? Pero esto es igual un proceso social, porque son conceptos bastante nuevos. Si para la población es nuevo decir, ¿cómo collar al oso? ¿Por qué haces eso? Para las comunidades es también súper, súper nuevo y es una preocupación al principio. No hay dónde perderse, entonces también estamos en un proceso de realmente incluirnos con ellos, incluirlos en nuestro trabajo, para que sientan la confianza de decir que esto es en beneficio de, no solo del oso, sino de la comunidad también, ¿no? Ahora, en términos del proyecto, pues tratamos de ampliarnos a lo más que se pueda. En términos de educación y difusión, estamos preparando una obra de teatro que justamente hable del tema del conflicto, porque es un tema muy complejo. Se lo ve desde el tema ecológico, de la acción ciudadana, de la institucionalidad o la falta de acción de la institucionalidad, el activismo urbano, como en las ciudades percibimos a las comunidades locales como realmente dañinas, pero también queremos mostrar cómo en las comunidades locales hay una sobrevivencia igual muy dura, ¿no? El perder una vaca es una pérdida muy fuerte. Entonces estamos creando una obra de teatro que se llama Más allá de la montaña, la coexistencia comienza contigo, ¿no? Tenemos un pequeño fondito y estamos buscando recursos para completar y hacer esto realidad. Y esperamos que sea una herramienta de difusión, ¿no? Y esto lo estamos haciendo con la ONG Vida Silvestre, que es esta ONG que recién está retomando funciones, que alineamos mucho con la misión y con los objetivos, y es que desde ahora estamos empezando. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Ahora, un par de preguntas más, Andrea. En este mundo tan loco, tan desquiciado, diría yo, porque pues a veces creo que la humanidad ha desaprendido a convivir con la naturaleza. Cada vez más nos estamos convirtiendo en personajes bastante eventuales, muy transitorios. Cochabamba misma, pues el 2023 ha sufrido una gran cantidad de incendios en el Parque Tunari, la poca reserva, digamos, de vegetación de árboles que tenemos están ahí, pero lamentablemente pues la situación es bastante adversa y nada halagüeña con respecto a estos temas. Más allá, digamos, de la preservación, del estudio de campo y de todo lo que concierne el tema del oso, ¿están ustedes también en otro tipo de especies que de alguna manera se ven afectadas por todas estas cosas, incendios, deforestación, etcétera? No por ahora, pero creo que es súper relevante desde la visión de la ONG, ¿no? Es importante incidir en el tema de los hábitats, ¿no? Y los bosques y los incendios, ¿no? Nuestra única incidencia desde esa visión ahorita es difusión, ¿no? Pero creo que acciones concretas son necesarias. Hay proyectos muy lindos e interesantes como Armonía, que conservan aves y enfocadísimos al bienestar de los bosques y especies nativas. Y creo que nosotros debemos seguir ciertos pasos, y la manera tal vez más fácil de hacerlo es incidencia en los lugares donde ya estamos, ¿no? El decir, la protección de los bosques donde estamos, porque el tema del chaqueo, desde nuestra visión urbana, está en la cordillera del Tunari. Y desde nuestra visión de allá donde vive el oso, hay también. Es muy fuerte, ¿no? La reducción de hábitat por chaqueo cada año hace una presión muy fuerte, ¿no? Entonces, no estamos ampliándonos ahorita en otros proyectos, pero sí los estamos visionando, ¿no? Estamos pensando tal vez a un nivel, como bien decías, de bosques y de hábitats, ¿no? Que va a abarcar muchas especies, no solo una, ¿no? Finalmente, ¿cómo están organizados desde el punto de vista comunicacional? Porque, bueno, has mencionado este tema y creo que es fundamental, es decir, de una manera machacona, pues decirle a la gente, este es el oso andino, el oso jucumari tiene estas características, grabar un video, una especie de documental de pronto, no sé, al estilo, no tanto al estilo de Animal Planet, pero obviamente algo que la gente sepa, porque a veces la gente urbana es ignorante y no sabe perfectamente de qué diablos le estamos hablando, sí, ¿no? Sí, muchos no saben que existe este animalito aquí en Cochabamba, en Bolivia, etcétera, y en otras regiones. Entonces, ¿cómo están difundiendo esta información? ¿Por qué canales? Porque creo que lo más importante de todo es ser reiterativos con la información, por lo menos en nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la información, como dices, se tiene que repetir una y otra vez, y así vamos a ir absorbiendo la importancia y los datos, ¿no? Que a veces no sabemos que el único oso que hay en Sudamérica es el oso andino. Claro.
que, no sé, pues el oso hormiguero no es oso, ¿no? Entonces, para darle la relevancia del valor de una especie, ¿no? Nos manejamos a través de las redes sociales, ¿no? Programa Jucumari, en Instagram, en Facebook. Estamos tratando de modernizar esto y entrar a TikTok también con esto de la obra. Vamos a hacer unos concursos en TikTok para tratar de llegar, ¿no?, a diferentes audiencias. Se va a grabar la obra para difundirse ahí en canales como YouTube. Lo que tú mencionas es súper relevante, tener presencia en YouTube, por ejemplo, con videos para que uno pueda entrar y ver. Es algo que tenemos que ya nomás empezar a hacerlo desde el punto de vista de difusión. Y después, sí, creo que lo más relevante son redes, pero creo que sí tenemos que apuntar a estrategias mucho más amplias para esto. Bueno, y también se va a lanzar la primera parte de un documental que ha hecho Televisa con nosotros. Hemos ido con camarógrafos de Televisa a explorar la zona, ansiosos ellos de tratar de encontrar algún proyecto que realmente conecte las comunidades con la especie, ¿no? Y hemos hecho una primera parte, ellos lo han llamado como un scouting, si no me equivoco, así de cómo es el lugar, el hábitat. Y con ellos vamos a trabajar el tema de documentar el proceso de poner un collar y hacer la segunda parte del documental, ¿no? Ya están haciendo eso. La primera parte ya va a estar lista. Yo sin duda te la voy a pasar, ya en estas semanas va a estar lista. Esta primera parte es la experiencia que ha tenido la gente de Televisa en Bolivia. Entonces, han tomado salar, han tomado unos paisajes increíbles y parte de eso el oso andino. Y la segunda parte ya se va a enfocar en el trabajo con comunidades e investigación del oso andino, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. ¿Ustedes tienen grupos de voluntarios? Es decir, ¿aceptan, por ejemplo, voluntarios que se sumen y puedan de alguna manera no solamente difundir la información, sino también formar parte de un equipo de expedición, por ejemplo, de rastreo, de campo? Sí, definitivamente sin voluntarios no somos nada. Claro. Sí, claro. ¿Cuántos porque más o menos son? No, nosotros ahorita somos un equipo pequeño. Yo como coordinación, tenemos a Sara haciendo la tesis con el método de monitoreo del oso andino. Tenemos otra ayuda que también viene con la comunicación, ¿no?, de la parte social, que habla quechua, ¿no?, y nos ayuda a conectar más con las comunidades. Después tenemos a Mauricio Galleguillos, que tiene mucha experiencia en alta montaña, trekking, caminata, primeros auxilios. Con él hacemos también los monitoreos. Y sí recibimos voluntarios, pero claro, lo primero que uno piensa es, quiero ir a caminar. Y sí, podemos ir a caminar y enseñar toda la metodología de investigación y que aporten al trabajo, pero también hay muchas áreas que no son nuestra expertise, que necesitamos mucha ayuda, ¿no? La comunicacional, la de redes, que uno debe tomarlo como prioridad porque son hasta nuestro alcance para financiadores, pero a veces sentimos que tenemos otras prioridades, como necesitamos buscar fondos ya y necesitamos ir a hacer esto ya y la comunidad nos llama ya. Entonces ahí también nos hace mucha ayuda, ¿no?, todos los que están involucrados en los sistemas de comunicación actuales, ¿no? Creo que hasta TikTokers ahorita serían buenos voluntarios para difundir mensajes. Pero en este caso, pues todo medio de comunicación sirve, ¿no? Porque acaso más bien estos medios me parecen mucho más, digamos, accesibles, porque son medios de comunicación muchísimo más son impresionantemente, masivos, ¿no? Tiene mucho alcance, exacto. Claro. Mucho alcance. Bien, Andrea Fuentes, pues ha sido como siempre un gran placer dialogar contigo. Hay temas que realmente se han quedado pues ahí en el tintero, pero de todas formas pues estaremos hablando en otra oportunidad de este tema tan importante y fundamental, y reitero una vez más, grupos como tú o personas como tú son bajo perfil pero efectivos, ¿no? A diferencia de otras personas que están ahí de figuretis pero que no hacen nada en el fondo. Gracias. Y creo que desde ese punto de vista es importante visibilizar, Dios santo. Yo creo que los medios de comunicación están llamados para hacer eso. Llamamos la atención de los medios de afuera más que de acá, excepto por ustedes. Está bien, pero es igual un proceso poco a poco. Por supuesto, porque se trata de cosas realmente importantísimas que de aquí a unos 10 años o 20 años de pronto ya no estén. Muchas especies están en peligro de extinción, están en riesgo de desaparecer. Es alarmante. Y en un país como el nuestro,
que apenas estamos empezando a balbucear el tema de la concientización del medio ambiente, de poder preservar los bosques. Este tema del cambio climático todavía nos parece una especie de teoría de conspiración, sí, ¿no? Que viene no sé de dónde, de Occidente, de aquí, que del capitalismo. No, señores, el tema es real y es objetivo, y creo que estamos en ese tema. Andrea, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital, y pues felicidades por este trabajo que se viene haciendo. Gracias, Rudy, muchas gracias. Bueno, en todo caso, pues a ustedes, amables seguidores de Podcast Los Tiempos Digital, hemos querido hablar de este tema que siempre nos va a interesar, siempre nos va a interesar como medio de comunicación y obviamente de propagar la información. Yo creo que de lo que se trata es de visibilizar todas estas cosas, de hacer visible, de objetividad y obviamente de detallar que hay personas que están trabajando en estas cosas tan importantes, y máxime si se trata de cosas tan especiales como en este caso la preservación del oso jucumario, del oso andino, y creo que eso sí se tiene que resaltar. Es un tema que a todos nos tendría que involucrar, porque pues todo este tema del medio ambiente, nuestro hábitat, nuestra casa, la única casa que tenemos, que es este planeta, y nuestro entorno es único, y obviamente hay que cuidarlo. En todo caso, esa ha sido la intención en esta oportunidad para dialogar y para charlar con Andrea de estos temas. Muchísimas gracias por estar en este episodio 47 ya de Podcast Los Tiempos Digital. Muy contentos de que nos sigan semana tras semana. Estamos en Spotify, en YouTube, estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com, todos los miércoles con distintos temas. Estaremos obviamente la próxima semana con otro tema importante. Mientras tanto, un gran abrazo y muchísimas gracias por compartir. Active la campanita, por favor, para que le alerte de un episodio nuevo. Suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias y hasta entonces.